Continuamos respondiendo la pregunta original. ¿Qué es la muerte? Pero antes necesitamos saber qué es la vida. ¿Quién es la vida? Y nadie tiene una mejor respuesta que la palabra de Dios, Dios mismo. Por eso quiero que nos ubiquemos en el siguiente pasaje, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora tenemos que entender profundamente este pasaje. Vamos a hacerlo por partes, casi palabra por palabra, para que podamos entender lo que este versículo nos quiere decir. Dice, en el principio era el Verbo. ¿Qué principio? ¿Recuerdan que en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Por supuesto que no habla del mismo principio. Les aclaro. Génesis nos dice en el principio de la creación, cuando Dios se puso a crear todo cuanto existe. Pero Juan dice en el principio era el Verbo, habla del principio muchísimo antes de que las cosas existiesen, antes de que Dios comenzara su creación. Dios tiene una característica muy importante y Él es preexistente o sempiterno. Sempiterno significa siempre eterno, que Él siempre ha existido, que no tiene principio y no tiene final, por eso es Dios. Muchos dicen que Dios es la invención de un ser humano, pero no es así. Dios no tiene principio ni tiene final. Dios no nació, a Dios nadie lo creó. Dios no viene de una mujer ni de un hombre. Dios es sempiterno, que significa siempre eterno. Entonces Juan nos dice, en el principio, es decir, cuando no había nada, cuando no existía nada, cuando solo Dios existía, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El pasaje continúa diciendo, era el Verbo. Aquí tenemos que hacer otro alto. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra que denota acción, una palabra que es una acción. Es la acción que está realizando el sujeto de la oración. Entonces, podríamos leerlo así. En el principio era la palabra. O podríamos decir, en el principio era la palabra en acción. Y esta palabra en acción estaba con Dios, y esta palabra en acción era Dios. Dios es la palabra misma. La palabra es Dios, según Juan. Y por supuesto que es así, porque la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué dice la palabra de Dios que es viva? Porque Jesucristo mismo es la palabra de Dios. Jesús es la palabra viva de Dios. Sí, Jesucristo es Dios, pero también al mismo tiempo Jesucristo es la palabra. Por eso es que dice aquí, en el principio era el Verbo, es decir, Jesucristo. Y lo vamos a ver algunos versículos más adelante. En el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Recuerden que en Génesis 1, la Biblia dice que Dios dijo y fue. Dios dijo produzca y produjo. Dios dijo sepárense y se separaron. Dios dijo sea y fue. De tal manera que Él con el poder de su palabra ordenó que estas acciones, estos verbos se realizaran y fue así. Todos estos verbos, producir, separar, etc., ahí están en Génesis 1. Por eso dice, en el principio era el verbo, la acción. Jesucristo mismo es la acción, es la palabra dinámica, es la palabra en acción de Dios. Aunque Jesucristo mismo estaba desde el principio. Por eso recuerdan que la Biblia dice más adelante en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando consigo mismo, está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto es una gran verdad.
Y otra gran verdad es que Dios creó todo cuanto existe en 6 días, porque lo creó por medio de Jesús. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un Dios todopoderoso. Esa es otra característica de Dios, que Él es omnipotente. No hay nada que sea imposible para Él. Ni siquiera hay algo que sea difícil para Él. Mucha gente no lo puede creer. Mucha gente lo explica de otra manera, con una evolución de millones y millones de años. Pero la realidad es que Dios creó todo en 6 días y el 7º día descansó. Algunos han discutido y han dicho que quizá los días a los que se refiere la Biblia no sean días de 24 horas, quizás sean días de 1000 años o con otra medida de tiempo. No lo sé, no hay nada cierto en ello. Pero lo que sí es cierto es que Dios lo creó en 6 días, solo con el poder de su palabra. Y tienen que recordar, eso es algo que no podemos olvidar nunca, que primero tenemos que creer para después entender. No podemos entender las cosas y después creerlas. Eso es contra la lógica de Dios. Primero tenemos que creerlas y después las podemos entender. Si continuamos leyendo el libro de Juan, este nos dice lo siguiente. El versículo 3 es categórico al afirmar que sin el Verbo, sin Jesús, nada de lo que hoy existe existiría. Por Él fueron hechas todas las cosas, dice este versículo. Y el versículo 4 es interesantísimo, es la parte medular de este estudio. Dice, ¿en Él? ¿En quién? En el Verbo, en Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Recuerdan que lo primero que hizo Dios en la creación fue separar la luz de las tinieblas? Y les hablé de que no solamente esto era una cuestión física, porque dice la Biblia que a la oscuridad le llamó noche y a la luz le llamó día. Pero esto es no solamente algo físico, es algo espiritual. La separación entre la luz y las tinieblas, la separación entre Jesucristo y el diablo. No es que estuvieran unidos, sino que categóricamente afirma que no tiene nada que ver. Una carta de Pablo dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y ya les había dicho, la luz representa la vida y las tinieblas representan la muerte. Por eso hay una separación espiritual. No porque estuvieran juntos, vuelvo a repetir, sino para que nosotros entendamos que en nuestra vida es importante que haya separación entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Nosotros fuimos creados para ser seres vivientes. De hecho, el nombre Adán, que fue el primer ser humano, Adán significa ser humano, ser viviente. Dice, y creó Dios a Adán, ser viviente. ¿Sí? Dios creó todo para la vida, todo lo preparó para la vida. No pensó nunca en la muerte. Jesucristo vino a restaurar ese propósito que se perdió con el pecado de Adán y Eva. Esto es algo que he estado mencionando desde el estudio pasado hasta ahora, pero quiero que lo veamos más profundamente, más seriamente en el siguiente estudio. Hoy quiero que nos quedemos meditando en que Jesús es la vida. Dice el versículo 4, en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, podríamos decir de otra manera, y las tinieblas eran la muerte de los hombres. Pero eso se habla del reino de las tinieblas, y se habla del reino de la luz. Nosotros somos hijos de luz si tenemos a Dios en nuestro corazón. Dios es luz. De tal manera que podemos afirmar que Jesucristo es el dador de la vida, y no una vida con fecha de caducidad, porque el mismo Señor Jesucristo, ya se los había yo mencionado antes, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en Juan 10:10. Y también afirma Pablo en la carta a los Romanos, versículo 23 del capítulo 6, que la paga del pecado es muerte,
pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la vida que Jesucristo da no es una vida que caduca, no es una vida con fecha límite. La vida que Jesús da es una vida eterna. Y como les dije la vez pasada, Adán y Eva fueron creados para estar eternamente con Dios en el paraíso. Ese era el propósito original de Dios. No había propósito de que el hombre muriera. Le dijo Dios a Adán: de todo árbol, de toda fruta, de todo animal podrás comer, excepto del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque el día que de él comas, ciertamente ese día morirás. Ahí estaba sentenciada la existencia de la muerte. Si Adán no hubiera comido de ese fruto, no hubiese habido muerte. La muerte no estaba pensada en los planes de Dios. Él le dijo: yo no quiero que tú mueras, yo quiero que estés eternamente conmigo, por eso te pongo solo una regla: no comas de ese árbol. Y esto es algo que veremos en el siguiente video. Les quiero hablar del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y quizá hablemos del árbol de la vida, del pecado de Adán y por qué esto trajo como consecuencia la muerte. Pero quiero que entendamos perfectamente que Dios no tiene nada que ver con la muerte. Dios es todopoderoso. Y claro, la muerte vino como consecuencia del pecado, pero eso no significa que la muerte tenga más poder que Dios. Porque aunque la muerte vino como consecuencia del pecado de Adán, no venció a Dios. Y se los puedo afirmar porque Jesucristo vino a esta tierra, a este mundo, murió por nosotros y no se quedó en la cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Qué significa resucitar? Vencer a la muerte. Algo que sí les quiero adelantar es que la muerte está derrotada. Muchos adoran a la muerte y lástima por ellos, porque la muerte es un enemigo derrotado. La muerte ha sido derrotada por Dios, por Jesucristo cuando resucitó. La muerte no tiene poder. Quizá sobre muchas personas sí, pero para Dios, delante de Dios, la muerte no tiene poder. Y para los que hemos confiado en Dios como nuestro Señor y Salvador, la muerte no tiene poder. La Biblia afirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 56, dice que, hablando acerca de la muerte, que la muerte tiene un aguijón y ese aguijón es el pecado. Pero también dice que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sorbió, literalmente la muerte fue sorbida en victoria, así como cuando destapamos, no sé, una coladera y el agua está inundando, se destapa la coladera y se va el agua hasta que lo último es sorbido con mucha fuerza. Desapareció. La muerte fue sorbida en victoria. ¿Cuál victoria? La victoria de Jesucristo en la cruz. La victoria de Jesucristo al vencer la tumba. Jesucristo no está muerto, está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el dador de la vida. Y si nosotros nos apegamos a su palabra, tenemos fe en Él, heredamos esa vida. Yo deseo que estos estudios les estén bendiciendo y que ustedes mediten una y otra vez en esto que yo les estoy diciendo por medio de la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Si tienen alguna duda, contáctenme a través de los versículos bíblicos. Yo les responderé sus dudas. Y no es que yo tenga sabiduría humana, sino que la sabiduría viene de Dios. Por ahora deseo que Dios les bendiga y que, por favor, la siguiente semana estén conectados para ver el siguiente video. Hasta luego.